El Economista. Estados Unidos muestra apoyo a México sobre Venezuela, pero AMLO la abandona. Miren ustedes, porque esto es importante, algunos, y en este momento me detengo, por favor, cuantos estén conectados, los que no se hayan suscrito, suscríbanse, denle a la campanita el resto, porque muy pocos lo han hecho, para que les avise cuando subimos videos y cuando transmitimos. Compartan nuestros videos, todo lo que puedan y todo lo que quieran, e inviten a más personas a vernos, porque es importante estar en la reflexión, no solo en la información amarillista, sino en la reflexión y en la defensa de los principios. Muy bien, pues el asunto de Venezuela ha tenido un desarrollo que es el siguiente. En primer lugar, México, el gobierno mexicano, ante la pregunta de si reconocía al dictador Maduro, como se le ha dado en llamar, y desconocía la elección o reconocía la justeza y la validez de las elecciones llevadas a cabo recientemente y el pretendido triunfo de la oposición, y si denunciaba también, según dicen los mismos de la sociedad civil, en México y en todo el mundo, y en los Estados Unidos, desde luego, desde el Departamento de Estado, se cometía un práctico genocidio, no como el de Israel, claro, ese no es nada. Ese, como siempre lo digo, en seguidismo de mi maestro Vicente Fox, es peccata diminuta. Bueno, pues entonces, como hay dos pesos y dos medidas, y lo peor que se hace en el mundo, la violación más grande a la democracia es, desde luego, el pretendido fraude en Venezuela y no todas las tropelías y la puesta en funcionamiento de dictadores protegidos por el Departamento de Estado, ni como ya he dicho el genocidio en curso en Palestina, como lo más importante es esto, estos hipócritas que no denuncian otras cosas, denuncian aquella. Y entonces el gobierno mexicano manifiesta que no se pronunciará sobre cuanto acontece en una nación extranjera, y que dejará que sea esta nación la que resuelva su problema interno, aunque algunos pongan el grito en el cielo y se rasguen las vestiduras, incitados por la maquinaria propagandística para decir qué terrible están las cosas en Venezuela. No saben qué pasa en Haití, no saben qué pasa en Argentina, no saben qué pasa en Bangladesh, en ningún lado. Están escandalizados por lo que pasa en Venezuela, porque, oh desgracia, oh tragedia, Venezuela es comunista. Bueno, pues muy bien, como Venezuela es comunista, entonces allí sí cabe observar el asunto democrático. Ah, pero China también es comunista. Ah, pero allí no, porque allí aman el dinero, adoran el dinero y están produciendo todo, es la fábrica del mundo. ¿En China se violan derechos humanos? No sé. ¿Hay elecciones democráticas? No me interesa. Venezuela porque es comunista, por favor, por amor de Dios. Bueno, pues el gobierno mexicano decide no inmiscuirse y esperar el resultado. Se van contra él porque defiende a una tiranía, a una dictadura y un fraude electoral. Cuando Calderón cometía fraudes electorales, nadie lo decía, ¿verdad?, de todos estos. Y se burlaban de los que sostenían tal cosa. Pero allá, candil de la calle y oscuridad de su casa. Pues Estados Unidos, en primera instancia, echó a andar el mecanismo tradicional, es decir, que Venezuela, que ya sufre sanciones de los Estados Unidos y que en persona de Guaidó, un traidor a Venezuela, títere de Estados Unidos, se apoderó de recursos y empezó a destrozar la petrolera estatal para asfixiar a Venezuela y que Estados Unidos se apoderara de todo, pues primero echaron a andar a la Organización de Estados Americanos tan quemada, tan falta de prestigio, y evidentemente no funcionó. Porque a México, a Brasil y a Colombia se les ocurrió conformar un bloque que fuera el que tratara y mediara en el conflicto de Venezuela. Pero el gran poder de Estados Unidos ya da órdenes para que este grupo, para que este bloque de países funcione de determinada manera. De ello se da cuenta Andrés Manuel López Obrador, porque no es ningún tonto, y entonces hace lo que sigue. Estados Unidos da muestra de apoyo, el beso del diablo, a México sobre Venezuela, pero AMLO la abandona.
cuando decide que no funciona la Organización de Estados Americanos, ahora hay que cooptar y aprovechar al bloque Brasil, Colombia, México. En el contexto de roces en la relación bilateral, el Departamento de Estado publica un comunicado que hoy ya no es vigente. El gobierno de Estados Unidos quiso hacer público su intento de convencer al presidente López Obrador de no abandonar la mesa de negociación conformada por Brasil y Colombia. ¿Por qué Estados Unidos, que no ha quitado el dedo del renglón y va por el petróleo de Venezuela, se le ocurre ahora que no habiendo funcionado la OEA, funcionará el grupo de Brasil, Colombia y México? Y entonces ahora sí respalda a México en sus gestiones. Mientras, las gestiones que haga México sean gestiones que favorezcan a Estados Unidos. Ahora el presidente de la República se ha dado cuenta de ello y entre el martes y miércoles AMLO fue dando muestras de un cambio de estrategia de negociación con Maduro sobre la mesa establecida unos días después de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio. Esto da cuenta de dos cosas: de independencia respecto de los Estados Unidos y, además, de inteligencia política para en aquel que decían que no sabía absolutamente nada, de nada, y tampoco del mundo, porque no hablaba inglés. Vaya, así son de simplistas estos. Brasil y Colombia ya no cuentan con México, sigo en esta nota del Economista, para presionar a Maduro con el objetivo de que muestre las actas y compruebe que obtuvo más del 50% de los votos. Es que el grupo de Brasil, Colombia y México no estaba para presionar a Maduro, estaba para mediar en el asunto, que no es lo mismo que presionar a Maduro, que es lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Y los grandes demócratas que solamente luchan por la democracia en Venezuela. Y compruebe que obtuvo más del 50% de los votos, como lo dijo el órgano que él mismo controla la noche de las elecciones, en voz, ya saben siempre, el tono sardónico, burlón de estos pasquines, como El Economista. En voz de un empleado llamado Elvis Amoroso. Bueno, el nombre no ayuda a este señor. El vocero del Departamento de Estado, es que a veces me pregunto, quieren soberanía y se ponen nombres yanquis. Bueno, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, escribió un comunicado para informar que el secretario Antony Blinken llamó por teléfono el martes a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para mostrarle, y vean, el civilino, el propio, individuo más propio del mundo de las sierpes, Antony Blinken, para mostrar su apoyo. Vean lo que dice Blinken. Habla a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores para mostrarle su apoyo, que no necesitamos, a los esfuerzos de México para mostrar un diálogo inclusivo. Ya empiezan con sus palabrejas que me ponen muy de malas. Pero no hay de otra, porque en esto funcionan. Y luego está por allí una izquierda de esta medio ridiculona que también usa las palabras que usan los amos y no se da cuenta. Un diálogo inclusivo, hay diálogos y punto, y son entre los tres países, Venezuela y la oposición. No sé qué quiera decir con eso de inclusivo. Liderado por venezolanos, que respete la voluntad del pueblo venezolano, conduzca al restablecimiento de la democracia, es que no la hay. Blinken ya parte de la aseveración de que allí gobierna un dictador y de que allí no hubo unas elecciones limpias. Lo primero es falso, porque Maduro es producto de las urnas, y esa democracia, ellos son la que preconizan, no es la que preconizan. Bueno, en las elecciones de Trump se dice que hubo algún fraude electoral, pero no nos vamos a meter en eso, no toca. En fin, pero que las elecciones fueron limpias o no, que el gobierno de Estados Unidos afirme tajantemente que fueron sucias, que fueron fraudulentas, bueno, pues eso ya no habla de mucha imparcialidad. Conduzca al restablecimiento de la democracia, es decir, a la tiranía de los Estados Unidos, vía sus agentes o sus títeres, y promueve el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Qué? Nada.
el caballito de Troya de los derechos humanos, que es el discurso más hipócrita de Estados Unidos, el que ha llevado el caos, la destrucción y la violación de toda dignidad humana y de todo derecho humano, a todo el mundo. El comunicado está fechado el día 13 de agosto. Esa mañana, AMLO reveló que no hablaría con los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro, porque a los tres ya los quiere ayudar Blinken, el Departamento de Estado les da la bendición y nos habla para ayudarnos, como si necesitáramos su ayuda, que ya sabemos qué clase de ayuda da. En el Departamento de Estado se percataron que AMLO tomaría la vía libre para arropar a Nicolás Maduro, dejando a un lado a Brasil y Colombia. El mexicano confía en las instituciones venezolanas y no acepta públicamente que el régimen de Maduro es una dictadura. ¿Y por qué habría de aceptar Andrés Manuel López Obrador que el gobierno de Maduro, nos guste o no, es una dictadura? No lo es. No lo es porque el gobierno de Maduro fue electo por la mayoría del pueblo venezolano y es sostenido por él. Ahora, otro asunto es la elección, pero no tienes que decir lo que no es cierto ni lo que te dicen los amos que digas. Es decir, AMLO espera el veredicto de los jueces venezolanos simulando la existencia de un poder judicial independiente. Y así, resulta que también los que ahora quieren que se le diga dictador a Maduro, le decían dictador a Andrés Manuel López Obrador, el presidente que permitía que se hablara de él tan mal, como en este artículo y como miles de otros, porque todos los medios de comunicación, sin cortapisas, sin ser perseguidos, sin cejar un solo día, han hablado sistemáticamente mal del presidente en un país donde hay dictadura, pero hay libertad de expresión. En un país donde hay dictadura, pero hay democracia electoral. En un país donde hay dictadura, pero no hay presos políticos. Vaya dictadura. La sorpresa mayúscula que se han de haber llevado en el Departamento de Estado, cosa que nos tenía muy preocupados, fueron las palabras que AMLO dedicó a Venezuela la mañana de ayer. Este es un asunto que corresponde a los venezolanos. ¿Qué cosas tan terribles dice el presidente de México? Que los asuntos de Venezuela corresponden a los venezolanos. ¿Cómo se atreve a decir tal barbaridad? Los asuntos de Venezuela corresponden a los yanquis. Así debe ser. Y lo que deseamos es que haya una solución pacífica a las controversias. También es criminal sostener que toda controversia debe tener una solución pacífica, porque al Departamento de Estado le gustan las soluciones esas de violencia, le encantan. Y ahí está lo que ha sucedido en el mundo, lo que ha sido nuestra política exterior siempre. Y están preocupados por decir que lo de Venezuela corresponde a los venezolanos, que quiere que esto se resuelva pacíficamente y que nuestra política exterior ha sido siempre esta, la de que haya paz y la de no meternos en donde no nos llaman y en asuntos que no son nuestros. Sus palabras representan el clavo. No sé qué significa representar el clavo, sé qué es dar en el clavo, pero representar el clavo no. Pero no saben escribir estos pseudoperiodistas pasquineros, con el que entierra su compromiso con la sociedad venezolana. Se refería, al ataúd, el clavo del ataúd, el último, pero no le podemos entender a sus gracejadas, sus retruécanos y todas estas figuras literarias del siglo de oro. Con la sociedad venezolana quedando de manifiesto su protección a Nicolás Maduro. ¿Y dónde está la protección a Nicolás Maduro? O sea, esto es, que el que no ataca a Nicolás Maduro, el que no se alinea con el Departamento de Estado, el que no dice que es dictador, el que no sostiene sin tener pruebas y como artículo de fe, porque así hay que creer lo que dicen los Estados Unidos, que hubo un fraude electoral, el que no quiere el cambio y el que no proclama, defiende, sostiene y predica que María Corina Machado es la heroína más grande de la historia y la defensora de los principios democráticos, la más cara a los intereses de todo el mundo democrático, sea réprobo, hereje y vaya a la hoguera. Así es esto. Aristegui Noticias
Y luego se enojan también porque hablo de Aristegui. No, solamente pongo noticias porque ellos son los que dan las noticias, a veces las dan mal, pero de aquí tenemos alguna información necesaria. Y también no darnos a nosotros mismos coba ni guayabazos. Aristegui Noticias publica esto: AMLO y Petro recibieron dinero de Maduro para sus campañas. Y lo dice Ricardo Pascoe, otro malqueriente del actual gobierno, sin muchos argumentos, porque todos repiten lo mismo, carecen de imaginación. AMLO y Petro recibieron dinero de Maduro. Esto ya es delirante. O sea que al presidente Andrés Manuel López Obrador, para no decir que Maduro es dictador, le untaron la mano. Es un corrupto este señor. Fue a pedirle dinero a cambio de hablar bien de él. Pero si este Pascoe y todos estos se superan cada vez más a sí mismos en su vulgaridad y su estulticia. Y aquí está Ricardo Pascoe Pierce, un tuit o ex de él. Venezuela bajo Maduro tiene todo lo que AMLO quiere tener en México. Vean nada más las desmesuras y los despropósitos, los delirios de este señor, las pesadillas, todas sus tonterías que son expelidas, que son vomitadas en esto. Que quisiera decir otra cosa, y soy respetuoso en cuanto persona de pero no de sus ideas ni de sus actos, porque además esto entra dentro del esquema de traición a México. Venezuela bajo Maduro tiene todo lo que AMLO quiere tener en México. Vamos a escuchar a este sabio. Maduro controla a los órganos electorales que siempre lo declararon ganador. Pues no, Andrés Manuel López Obrador quiere la reforma de unos que se dedicaban a hacer fraudes electorales y que se dedicaban a enriquecerse a ellos y a sus amigos. Allí la verdad es lo de menos. Controla el Poder Judicial, donde el Tribunal Superior hace y resuelve lo que él dicta. Y aquí, ¿qué control se tiene sobre ese Poder Judicial, que además es profundamente corrupto en muchos de sus miembros y ha demostrado ineficacia y ha demostrado además que está dispuesto a ir hasta la abyección en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y de la oligarquía local? Maduro no se preocupa por la transparencia, yo tampoco, y ojalá el presidente tampoco ni nadie. Este otro concepto carente de sentido, de verdad, de profundidad, inventado, cómo no, en las universidades yanquis, para esconder la verdad. Porque esa es la transparencia, eso es el INAI. Una nada que nos quita dinero, eso sí, para eso existe, para saquear el erario. Porque viven de recursos públicos y se proclaman independientes y han descubierto, como siempre lo he sostenido, han develado dos grandes casos de corrupción. La Casa Blanca de Peña Nieto, las toallas, las sábanas y las colchas de Vicente Fox. Maduro no se preocupa por la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso discrecional del erario público, porque desapareció todos los órganos autónomos. La misma cantaleta, no tienen imaginación. Claro, como no hay organismos autónomos, Maduro los desapareció, no lo sé. Y Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer esos parásitos, entonces quiere la dictadura. Quiere ser como Maduro, quiere llegar a ese paraíso. Pero para eso para impedirlo, están los grandes demócratas mexicanos como Claudio X González, con dinero de la USAID, de la Embajada de los Estados Unidos. Claro que sí. Y por último, ha consolidado su control sobre las Fuerzas Armadas al corromper a los altos mandos y por haber establecido una estrecha alianza con el narcotráfico. Fíjense qué buen mecanismo, qué buena estrategia controlar a las Fuerzas Armadas, corrompiendo a los altos mandos y luego una estrecha alianza con el narcotráfico. ¿Sería la corrupción de los altos mandos que ejercitó Calderón o Peña? ¿O sería acaso el Rápido y Furioso en unión con los yanquis? ¿O sería García Luna en su íntima alianza con los cárteles? ¿O serían los cientos de miles de muertos de la falsa guerra contra el narco de Calderón? No lo sé. Pasó de noche. Y más todavía,
Este control sobre la totalidad de los órganos integrantes del Estado nacional, hay estados que no son nacionales, ya saben ustedes. Hay que darle algunas clases de teoría del Estado a Ricardo Pascoe. Es lo que le ha permitido atrincherarse en él y resistir los embates de adentro. O sea, el control sobre la totalidad de los órganos integrantes del Estado y resistir los embates de adentro y los provenientes del exterior. Cuba ha podido resistir lo mismo durante más de 60 años, contando con el apoyo del bloque de regímenes autoritarios del mundo. Y allá va la cantaleta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Sabrá Ricardo Pascoe qué pasa en Rusia? ¿Sabrá Ricardo Pascoe que probablemente existe más democracia en Rusia que en los Estados Unidos? Y ya va China, sí. Claro, hay que decirlo, hay que repetir lo que dicen los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo ha resistido Cuba? Con el respaldo de Rusia y de China. Bueno, de China no creo que ahí tenga mucho, ¿verdad? Y de Irán, y de Nicaragua, y de Bolivia. Miren, así ha resistido. Y con el apoyo de Cuba y Venezuela y su petróleo. O sea que, fíjense, la misma Cuba ha resistido con el propio auxilio y apoyo de Cuba. Escribe bien Ricardo Pascoe, no se da cuenta ni de que en este párrafo se contradice a sí mismo. Cuba ha podido resistir lo mismo durante más de 60 años, contando con el apoyo del bloque de regímenes autoritarios del mundo. Rusia, China, Irán, Nicaragua, Bolivia y el apoyo de Cuba. El mismo apoyo de Cuba, Cuba resiste con su mismo apoyo. ¿Son dos cosas o una? O inconscientemente se referirá al pueblo cubano. Y Venezuela y su petróleo. Así ha resistido Cuba 60 años. ¿Qué es lo que ha resistido? Bueno, el bloqueo de los Estados Unidos al que no se refiere este señor. Y gracias a la cooptación de todo el Estado. Que no voy a decir tampoco, porque no soy fanático, que en Cuba haya una prístina democracia. Sin embargo, Cuba se gobierna como quiere, como Libia se gobernaba como quería, como Irak o Siria, o Rusia o China. Y a fin de cuentas a mí no me toca juzgar esos regímenes y no me voy a venir a bañar, dar baños de pureza, defendiendo a la democracia liberal anglosajona, que está tan mal, ha dado tan malos ejemplos y cruje por todos lados, porque a fin de cuentas no tienen mucho que decirnos en cuanto a democracia ni predicarnos. Este modelo de ejercicio del poder y control total de la sociedad es lo que AMLO quiere adoptar de Venezuela para México. ¿No lo vieron? ¿No se ve el deseo de controlarnos a todos? ¿No se vio el deseo en la pandemia de encerrarnos a todos en uno de los países que permitió mayor libertad durante este asunto? ¿No se ve acaso el ánimo tiránico de sojuzgarnos a todos y prohibirnos la libertad? Como por ejemplo la de Pascoe de decir lo que le venga en gana. Libertad que yo también avalo y defiendo. El plan C y el segundo piso de la transformación, fíjense nada más, es ni más ni menos que una copia calcada de Venezuela. Una copia calcado. Tampoco le gusta la coherencia sintáctica al señor Pascoe, gran periodista. Copia calcada. El femenino, femenino. El masculino, masculino. Ni más ni menos que una copia calcada de Venezuela. O sea, el plan C lo copió de Venezuela. Lo copió de Venezuela. Lo sabe Pascoe, ustedes créanle. Y se pretende imponer completamente este modelo en México en el próximo mes y medio. Porque Pascoe además tiene un reloj que le da con precisión la hora política y el momento en que se ejecutan ciertas acciones. Lo que pasa es que Pascoe y los suyos vienen desde hace 15 años diciendo que si Andrés Manuel López Obrador gobernaba íbamos a ser como Venezuela. Pasó el tiempo y no sucedió. Ganó y no sucedió. Pasaron 6 años y no sucedió. ¿Por qué demonios le vamos a creer que todo va a suceder en el próximo mes y medio? Mes y medio.